Buenos días a la audiencia internacional y panameña que nos acompaña hoy en este panel donde vamos a tratar el tema de la rica herencia patrimonial de Panamá y su importante legado para la humanidad. Nos acompañan en este panel importantes y destacadas personalidades de Panamá, de la cultura de Panamá y también de la industria turística de Panamá, donde vamos todos por espacio de poco menos de una hora a tratar el tema de mención, es decir, ¿qué ofrece Panamá culturalmente e históricamente a la humanidad? Y específicamente como atractivo turístico, no solamente atractivo turístico, sino atractivo cultural e histórico. Mi nombre es Raúl Jiménez, soy secretario de la Asociación Panameña de Hoteles, soy aficionado a la historia, a la geografía, a la cultura, y esto me ha llevado pues a desarrollar este tema como hobby, no solamente como profesión. Me siento muy halagado y agradecido con la Autoridad de Turismo de Panamá por haberme dado este honor de presidir como moderadora este panel donde nos acompañan tantas figuras. En mis tiempos libres también he dedicado mucho de mi atención en los últimos 2 años a una fundación que está en formación, que es la Ruta Colonial Transísmica de Panamá, donde funjo como representante de APATEL. Trabajamos estrechamente en estos gremios, obviamente con la Autoridad de Turismo, como vamos a ver también a lo largo de esta conversación, con diferentes áreas, con patrimonio histórico, específicamente con un criterio más amplio del Ministerio de Cultura, que nos acompaña aquí hoy. Quisiera pasar brevemente la palabra a cada uno de los panelistas que nos acompañan hoy para que hagan una presentación personal cada uno de ellos, de tal manera que podamos iniciar esta charla con toda comodidad y podamos profundizar en cada uno de los temas. Me acompaña en primer lugar la doctora Katy Osorio, directora de Patrimonio del Ministerio de Cultura, y quisiera darle la palabra, por favor, para que nos hable un poquito de sus áreas de interés y cómo nos va a acompañar en la reunión del día de hoy. Muchas gracias y buenos días a todos. Pues yo, en efecto, soy Katy Osorio, soy la directora nacional de Patrimonio Histórico. Un poquito sobre mi preparación, yo tengo maestría en conservación de bienes culturales, edificios y distritos, con un doctorado en gestión de patrimonio mundial y laboro en el Ministerio de Cultura y soy el representante ante la UNESCO en cuanto a las condiciones de cultura como punto focal. El trabajo que realizamos desde la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico está orientado a la preservación del pasado panameño, como está definido en la Constitución, y por supuesto a darlo a conocer, para lo cual el turismo es un área vital para nosotros. Así que pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos acompaña también la profesora Emma Gómez, es directora de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura. Profesora. Gracias, buenos días. Bueno, como usted ha dicho, Emma Gómez, trabajo en la Coordinación General de Patrimonio Cultural Inmaterial, estamos dentro de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, y allí desde las experiencias que hemos desarrollado a través del tiempo, tanto en estudios lingüísticos, lexicográficos, culturales y literarios, y también del área de la comunicación, buscamos mostrar ese patrimonio cultural inmaterial que tiene el país, y trabajamos también en el área de la documentación de esas áreas, tanto desde el punto de vista fotográfico, audiovisual, como de investigación. Así que estamos aquí para colaborar en todo lo que sea necesario para que Panamá se muestre como se merece ante el mundo. Muchas gracias, profesora. Seguidamente presentamos al licenciado Carlos Fitzgerald, que es arqueólogo e investigador de la Universidad Católica Santa María la Antigua de la ciudad de Panamá, quien creo que se dirige a nosotros desde el casco viejo de San Felipe, aquí en la ciudad de Panamá. Buenos días, muchas gracias. Como dijiste, soy arqueólogo. En el pregrado estudié arqueología y antropología, en el posgrado estudié también arqueología, y luego por bastante tiempo me he dedicado a temas de el patrimonio y la investigación. Últimamente he estado trabajando también con temas del patrimonio inmaterial, especialmente el ritual del Corpus Christi, y con un tema de arqueología y genética, analizando unos restos. Así que vamos a poder quizás hablar al respecto de esos aspectos investigativos y cómo se pueden incorporar a los temas de el turismo y su desarrollo. Muy bien.
Seguidamente presentamos al señor Tomás Mendizábal, que es presidente de la Asociación de Antropología e Historia de Panamá. Tomás, creo que está en mute. Sí, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Mendizábal, yo soy también arqueólogo consultor independiente, soy investigador asociado del Patronato Panamá Viejo y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Y sí, en los últimos años me he dedicado principalmente a la investigación de la arqueología histórica de la zona transísmica, de lo que es el Canal de Panamá y la zona de paso de los últimos 5 siglos, que ha sido como que el núcleo de la República, ¿no? Entonces, por avatares del destino, eso es lo que me ha tocado trabajar y es una zona con muchísimo potencial para el turismo en Panamá, ¿no? Gracias. Finalmente nos acompaña el señor Enrique Pesantes, que es una figura renombrada del turismo en Panamá, presidente de Pesantes Tours y muy involucrado también en giras, organizar giras a los sitios históricos y a los eventos que se hacen en Panamá que celebran nuestra identidad. Gracias. Bueno, mi nombre es Enrique Pesantes, soy gerente de Pesantes Tours. Tengo 45 años de estar en este negocio. Realmente este tipo de actividad turística ha hecho en mí una persona amante de nuestro país. Para nosotros y nuestra empresa, el hacer giras, para nosotros es la fase fundamental del éxito que pueda tener una empresa, debido a que tratamos de ofrecer la mayor información posible para demostrar que Panamá tiene muchos recursos cultural, natural, gastronómico, folclórico, que es de fundamental importancia para una generación de turistas muy interesados en salir de la monotonía de ciudades de concreto y de actividades vinculadas a la rumba, a la playa, sino que están también buscando algo más condimento en lo que a historia del país se refiere. Sobre todo considerando de que nosotros no tenemos fama de ser un país culturalmente avanzado, sino que somos más bien un país dedicado a las compras, dedicado a la playa, a la visita al canal, y bueno, y se acabó el comento. Entonces, ese desfase que tenemos culturalmente o turísticamente hablando, lo estamos explotando. Bueno, sigue la palabra explotación, pero lo estamos tratando de comercializar de la mejor manera posible para que ese segmento del turismo que está en busca de algo más cultural vea en Panamá un nicho a donde llegar. Así que ese es más que nada mi interés primordial en el manejo de nuestra empresa. Muchas gracias, Enrique. Muy bien, creo que es un panel de lujo y vamos a dar inicio a nuestro tema principal. El tema principal tiene que ver con nuestra historia, con nuestra identidad como país, con nuestra cultura, qué nos distinguimos nosotros y cuál ha sido nuestro legado. Siendo un país pequeño, al mismo tiempo somos muy grandes en historia y somos muy grandes en riqueza, en una cultura que se nutre de todos los rincones del mundo, se fusiona y se vuelve un producto en sí mismo. Nosotros somos el producto de ese cruce de culturas, de ese mestizaje cultural, étnico, lingüístico. Nosotros como país ocupamos solamente 77,000 kilómetros cuadrados, pero en la cintura del mundo. Y los primeros pobladores de la América que venían por el estrecho de Bering llegaron hasta la punta, allá en Punta Arenas, en Chile, cruzando esta tierra que ahora nosotros ocupamos y que nos vio nacer aquí a todos. Ese cruce transversal del país, o longitudinal, mejor dicho, de oeste a este, de norte a sur, ese cruce fue el primero de muchos que se han dado aquí en Panamá y que marcaron el carácter de tránsito de este país. Fue el primero apenas, con las culturas indígenas que se diseminaron por toda Sudamérica, que dieron lugar a tanta magnificencia en lugares como Perú. Perú es un país que ha estado relacionado con Panamá por siglos, por milenios. Ese fue el inicio de ese intercambio cultural que pasó por aquí, por esta tierra nuestra. A la llegada de los imperios españoles, Panamá estuvo en la mira de esos imperios españoles del primer momento. La tierra panameña fue una de las primeras en descubrirse y en asentarse. La ciudad de Panamá
cumplió el año pasado 500 años, es la ciudad más antigua europea sobre el Océano Pacífico, es la segunda ciudad más antigua europea en tierra firme después de Veracruz, de México, y es una de las, simplemente las ciudades que por 500 años ha servido de caldo de cultivo de esta magnífica experiencia, nosotros, nuestra identidad. La ciudad de Panamá no está sola, la ciudad de Panamá era parte de un eje que el Imperio Español tenía para transitar, ahora sí, del Caribe hacia el Pacífico. En este país eso significa ir de norte a sur, en el resto de América a veces ese tránsito significa ir de este a oeste, pero aquí es de norte a sur. Pero significó también que ese cruce que se dio a partir de la habilitación de caminos coloniales, caminos como el Camino Real, donde transitó la mayor cantidad de oro que vino del Perú y que se fue a España, o el Camino de Cruces, que fue una ruta más cómoda, si se quiere, y donde fueron más personas y mercancías más comunes y corrientes que transitaban de América, todavía existen, están ahí en la selva, están ahí todavía en sus empedrados. Eso es parte de nuestro legado también para la humanidad. Y es un legado, además, típicamente estuvo vigente en Panamá por 300 años hasta la construcción del ferrocarril. Por ahí no solamente pasaban bestias de carga, pasaban esclavos, pasaban españoles, pasaban indígenas de vuelta a Europa. Ahí pasó realmente la esencia de lo que es la nacionalidad nuestra. Y posteriormente también, a mediados del siglo XIX, una buena porción de la población de California en ese momento también pasó por ahí. Se estiman en 250,000 personas los norteamericanos que pasaban por ahí para ir de su costa este a la costa oeste, por el camino de cruces, posteriormente reemplazado por el ferrocarril. Panamá nuevamente asentaba su marca de país de tránsito, y estamos hablando antes siquiera de la construcción del canal. La construcción del canal fue un evento que tiene trascendencia mundial, que ha significado la llegada a Panamá de nuevos pueblos que se asentaron, encontraron esta tierra hospitalaria un nuevo hogar, que se fusionaron con familias panameñas, gente que venía del Caribe, gente que venía del Asia, gente que venía incluso de algunos países del sur de Europa. Incluso posteriormente también la presencia norteamericana aquí por casi un siglo también dejó un legado que nos identifica a nosotros culturalmente, en una relación que no siempre fue de mucho amor, pero que fue duradera y que dejó su impronta de todas maneras. Hoy, después de haber concluido y perfeccionado nuestra independencia hace 20 años, somos un país consolidado, un país que orgullosamente muestra su historia y sus raíces al resto del mundo, que invita a todo aquel que no nos conoce o que nos conoce solamente por ser un centro de compras o porque en el caso de muchos norteamericanos me ha tocado encontrarme con gente que me dice, mi abuelo estuvo en la zona del canal. Y yo, sí, pero eso es una experiencia muy limitada. Invitamos a todos a que vengan a Panamá y conozcan nuestra historia. Hoy vamos a tener una conversación que queremos empezar para que abordemos un poquito en más profundidad este carácter nuestro de síntesis del mundo y de país de tránsito, que por supuesto se orienta hacia afuera. Nuestra orientación siempre ha sido internacional. Eso nos ha dado un carácter de mirar hacia dos mares en el mismo día, de mirar hacia el norte y mirar hacia el sur, y una visión donde nosotros nos sentimos identificados con otro panameño cuando nos encontramos con ellos en China o en Europa o en Canadá. Esos son compatriotas porque comparten ese sentimiento de orgullo de esta tierra que es suma de todos. No quiero extenderme más en esto. Quisiera pasarle la palabra a los distinguidos panelistas, empezando por la doctora Osorio, para que nos hable un poquito más sobre su visión en el impacto humano que Panamá y su historia tienen sobre el mundo. Doctora, le voy a pedir que está en mute, a ver si puede liberar su micrófono. Eso. Muchas gracias. En cuanto a esa visión, por supuesto, Panamá, y partiendo de las palabras del libertador Simón Bolívar en aquella misiva que le dirigió al entonces coronel José de Fábrega ante precisamente la independencia de Panamá, que señaló que Panamá era el centro del universo y que se había liberado por su propia virtud, ante lo cual
Bolívar ponderaba el logro de los panameños y su integración al proyecto de unidad regional. Desde sus inicios, Panamá ha sido un lugar de encuentro y también un lugar de diálogo. No solamente diálogos en términos de lo político, sino también el diálogo cultural, que ha dado como resultado tantas expresiones culturales importantes y a los grupos humanos que habitan en Panamá en la actualidad. No solamente nuestros pueblos originarios, que también en su momento transitaron el istmo, algunos se quedaron y desarrollaron sus expresiones, sus vidas, sus sociedades, y otros nos dejaron pues unos legados importantes en la arqueología que aún nos orgullecen con la orfebrería más fina de la región, y otros aspectos tan importantes que siempre pues, se encuentran bajo estudio. Inclusive Panamá como puente, y ya abocándonos a la época colonial, tenemos la fundación de la ciudad de Panamá, tan importante ante el avistamiento del Mar del Sur para poder expandir la dominación española en su momento al sur y al norte. Lo mismo establecer rutas comerciales tan importantes que unieron al globo terráqueo, incluyendo las rutas que venían desde el Galeón de Manila, que tenía también una parte de aquellos bienes pasaban por Panamá. Lo mismo la carrera de Indias, que unió a Europa con Panamá. Y todos estos intercambios que se realizaron a través de Portobelo, primero Nombre de Dios, y con la ciudad de Panamá en sus dos lugares, tanto su núcleo fundacional, que es Panamá Viejo en la actualidad, y su segundo centro histórico, que es el casco antiguo de Panamá, una vez trasladada después del ataque de los piratas, que inclusive para los piratas el valor de Panamá se encontraba en las riquezas que transitaban a través de sus rutas coloniales transísmicas. Todas estas cosas y el intercambio cultural producto de ellas, incluyendo, por supuesto, las rutas de la esclavitud, de la trata de seres humanos, que es un legado doloroso, pero que a la vez nos ha aportado tanto en términos de música, gastronomía, de toda la riqueza cultural y étnica que tenemos aquí en Panamá, son muestras de ese papel que Panamá ha tenido a lo largo del tiempo como un lugar de itinerario de intercambio cultural. Los aportes que Panamá le realiza al mundo por su importancia, que han adquirido la estatura del patrimonio de la humanidad, se encuentran precisamente fundamentados en el intercambio de valores humanos, en el genio creativo humano y también en la arquitectura. Desde el punto de vista ideológico, que aquí se realizó el Congreso Anfitriónico de Panamá y nació el derecho americano. Así que todas estas cosas producen a Panamá una gran riqueza para compartir con el resto del mundo y toda una serie de experiencias que son de gran valor, que son únicas, y para venir a Panamá pues es muy fácil, es un nodo logístico importante del mundo, así que todas estas cosas que se propician no solamente desde el punto de vista del discurso nacional de identidades culturales, sino también de las oportunidades de conocer Panamá a través de su patrimonio natural. Son cosas que el Ministerio de Cultura, de la mano con la Autoridad de Turismo de Panamá, impulsa para su estudio, conservación y sobre todo para su difusión. Para nosotros el estudio del patrimonio es un ejercicio académico que nos conduce a dialogar y a volver a dialogar a través del tiempo las interpretaciones que le hemos dado a esos testimonios de nuestro pasado cultural. Aunque al inicio esa interpretación estaba fundamentada en lo hispano, y en el discurso hispano explicado por las otras expresiones, donde lo afro, lo indígena, lo campesino estaban enlazados, pero siempre con la cultura de hacer un centro. En la actualidad nuestro discurso está cambiando y los pueblos originarios, los grupos afro, las diferentes etnias que residen en Panamá y que han venido aquí a lo largo de sucesivas olas migratorias con el Canal de Panamá, el ferrocarril, pues todas estas cosas que han atraído a las personas aquí, les han motivado a quedarse, han producido expresiones culturales de gran valor que al turista consciente podemos presentar como una manera de aprender, de compartir y de encontrar sus raíces en Panamá y llevarse de regreso a sus hogares toda la importancia, y que aquí hay una segunda patria donde están representados los pueblos del mundo y que ha dado como resultado lo panameño, lo único, el que es tan especial aquí en Panamá, cuyo valor universal y excepcional
está aquí para todos, para conocerlo, visitarlo y tener experiencias importantes y fundamentales, personales y para sus propios países hermanos. Muchas gracias, doctora. Quería preguntarle a la profesora Gómez, y basándonos en todas estas migraciones a las que hace alusión la doctora Osorio, estas oleadas humanas que han pasado por Panamá o se han quedado en Panamá, porque ha habido de los dos, han dejado también, como mencionábamos antes, su huella, han dejado parte de su cultura, la han traído, la han fusionado con una cultura nueva panameña que se ha creado, pero que tiene variantes. En Panamá nos encontramos, por ejemplo, una presencia africana muy importante, siendo Portobelo uno de los puntos importantes de la diáspora africana dentro de la desgracia que fue la tragedia de la esclavitud. Tenemos la bendición de contar con una cultura rica, exótica a los ojos de algunos, pero que nosotros vemos como algo muy nuestro, es la cultura de los congos en la costa de Colón. También tenemos la cultura típica panameña, que es producto del cruce de la cultura indígena con la española, principalmente en provincias centrales. En fin, tenemos un acervo cultural que no es solamente el resultado de esa fusión, sino también, en cierta forma, orígenes. Tenemos culturas autóctonas, indígenas, originarias, en este momento que mantienen dentro de la República de Panamá y que son orgullosos portadores de un legado milenario. ¿Qué nos puede decir sobre ese patrimonio cultural, esa herencia que tenemos los panameños, que viene de diferentes latitudes? Muchísimas gracias por esta pregunta. Debo decirte que independientemente de que un turista venga por turismo de compras, turismo médico o de todas las variantes que hay de turismo en el mundo, Panamá ofrece una riqueza extraordinaria, no solamente por su ubicación, por los puntos tecnológicos y de conexión, por esa historia que ya marca esa conexión, sino que podemos encontrarnos todos los sabores, colores e influencias que, como bien has dicho, siguen llegando, siguen renovándose, y Panamá se caracteriza por esa diversidad cultural. Puedo decirte en este momento que no gratuitamente la ciudad de Panamá ha sido declarada ante UNESCO como ciudad creativa de la gastronomía. Nosotros aquí podemos tener los sabores de todas las comidas internacionales del mundo, sino que además nuestros cocineros tradicionales y nuestros chefs se preocupan porque esa comida tradicional también tenga otra forma de presentación, otras influencias, para presentarlo a todos los niveles más altos. Un reconocimiento del café, de los distintos tipos de café que hay en Panamá, hoy ocupa los lugares más altos del mundo, y aquí las rutas patrimoniales te permiten ir a ver cómo se siembra, cómo los indígenas trabajan también en esa cosecha. Es decir, que si aquí tienes todos los climas, tienes toda la diversidad cultural del mundo, puedes saborear a tu gusto, desde aspectos relacionados con la gastronomía variada que hay, lo mismo que con la música. Panamá también ha sido un puente de temas musicales. Hace poco en UNESCO se reconoció el reggae como patrimonio cultural y material de la humanidad. Jamaica lo celebraba, pero los panameños estábamos agarrados de la mano allí también en esa celebración, porque es que en Panamá también celebramos el reggae y la bachata y todos los otros ritmos. Así que el que viene a Panamá puede encontrar los ritmos no solo de Panamá, sino de todo el Caribe circundante, de África, del mundo entero, y se reciben muy bien. Así que desde ese punto de vista, con la música, con los atuendos tradicionales, también con los reconocimientos mundiales, tenemos las técnicas artesanales del sombrero pintado, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad si te vas yendo hacia Coclé, y sé que en esas rutas patrimoniales quieren ver a los artesanos, no solo mostrando los procesos, sino también mostrando ese objeto artesanal del que se sienten tan orgullosos los panameños, y puedes verlo también cuando lo utilizan en la danza, en la música, en el baile. Entonces, todos estos reconocimientos, como has mencionado, la cultura Congo, que también fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad, cuando bailan, cuando celebran, cuando presentan la lucha contra el bien y el mal con esos diablos, están mostrando también esa lucha, y ahí es donde nuestra investigación y la forma de presentar el patrimonio nos va a ayudar a que los turistas comprendan este Panamá que tenemos hoy, este Panamá que sigue enriqueciéndose, que sigue creciendo, que está dispuesto, y que muchos de nuestros jóvenes
y de nuestros artistas, de nuestros trabajadores del área de turismo, están buscando que todo tenga un significado, un contenido. Por eso nuestras artesanas están ahora mismo en grandes procesos de e-commerce, de venta internacional, pero también de explicar procesos, de mostrar los artesanos y también las artesanas. Hace un momento mencionó Carlos y Gerald que ha estado haciendo una investigación sobre la danza del Corpus Christi. Esa es nuestra próxima nominación. Panamá tiene 15 destinos donde se bailan, se presentan los rituales de la danza del Corpus Christi, según los intereses del área que haya. Si quieres ver área de Selva y de Darién, puedes ir a ver el Corpus Christi en Darién cuando sea el periodo de esa fecha, o si quieres saborear todos los temas de la comida criolla, sancocho y todos los demás, chorizos tableños, toda una serie de sabores, entonces te vas hacia el área de Azuero, riquísima en áreas históricas, patrimoniales, y también en áreas y aspectos que están proyectando como la música, la danza, la belleza de los atuendos tradicionales que se emplean en esta zona, pueden llamar la atención. Así que hacia donde te dirijas, tomes el camino que tomes en la carretera, te vas a encontrar con distintos climas, porque también los tenemos entonces hacia las tierras altas, que son algunos de los destinos marcados. También si te diriges hacia la zona de los grupos indígenas en Verá, te vas a sentir hechizado con sus diseños en jagua, que vas a quedar pintándote. Y ellos ofrecen también la explicación de lo que significan esos diseños, y te pintas y te vas con algo que sientes que te dio un significado en esa visita a Panamá. Así que yo me siento muy, muy contenta de poder hablar de estos temas de patrimonio cultural inmaterial, porque no solamente son las danzas, los espectáculos, las representaciones, sino es ese panameño vivaz, dinámico, festivo, que está siempre dispuesto a que todos los demás entren también a danzar. Te lo digo también por la celebración que hubo aquí en Panamá, cuando vino la visita del Papa. Se realizó tal programa que todas las comunidades recibían a esos visitantes que eran por un tema religioso, y quedaron bailando diablicos, bailando tamboritos, danzando, saboreando las comidas, preparándolas ellos también. Es decir que Panamá, vengas por las razones que vengas y tengas el tipo de turismo que quieras desarrollar, te vas a encontrar con un país rico, en movimiento, con ganas de crecer, donde a unos minutos tienes tecnología o te estás incursionando en una comunidad indígena donde pareciera que no tienen todas las condiciones para vivir, pero que ellos cada vez más están haciendo cine indígena, están trabajando en todo tipo de proyectos como una TV indígena, por lo que tenemos un país muy diverso, de gente que quiere preservar su cultura, pero lo más importante, que está en el trabajo de reconocimiento permanente de los otros, de la riqueza que tiene, y nosotros en el trabajo permanente de fomentar la investigación y la divulgación para los panameños y para todos los turistas que nos quieran acompañar. Así que gracias por esa pregunta. Me parece que ese es el motor que mueve todos los demás patrimonios. Muchas gracias, y su respuesta ha sido muy conmovedora, da para hablar mucho más, así que se la agradezco también. Quisiera pasar donde el licenciado Carlos Fitzgerald, y hablarle un poquito, a ver si nos acompaña en unos minutos sobre este trayecto que tenemos de historia desde la época precolombina. Nosotros hemos estado en los sitios arqueológicos de Panamá de la época precolombina, Parque Arqueológico El Caño en provincias centrales, el sitio Barriles en Chiriquí. Son evidencia de un legado indígena que, a pesar de que no dejó grandes ciudades, dejó muestras, por ejemplo, a través de una orfebrería muy fina, un trabajo del oro muy fino, una muestra de su sofisticación. Estamos hablando de hace 1200 años, de su sofisticación, el grado de grandeza que alcanzó ese primer pueblo panameño, esos primeros pueblos panameños, que todavía subsisten y que se han otorgado, digamos, parte de hacia la formación del panameño de hoy. Quisiera pasar después, posteriormente, por la llegada de los españoles, que es un hito que marca también indeleblemente la cultura panameña. Para los extranjeros, pues a notar que Panamá fue uno de los primeros sitios explorados por los españoles. Fue descubierta en el año 1501, es decir, menos de una década después de que Colón puso pie en Guananí. Y hubo una migración, porque el primer asentamiento de la capital panameña
estaba en lo que hoy es Colombia y no en Panamá, Santa María la Antigua. Y hubo un viaje, un cruce a través de la selva llamado por la necesidad de encontrar el Mar del Sur del Océano Pacífico, y por lo tanto la ruta tan codiciada por el Imperio Español hacia nuevos horizontes. Eso lo hizo Balboa. Balboa lo hizo en el año 1513 y en el año 1519 se mudó la ciudad de Santa María la Antigua, que era la que estaba en Colombia, en un lugar que queda al lado del río Darién, de ahí viene Darién, y se mudó, básicamente se deshizo y se mudó hacia su sitio en lo que hoy es el Panamá Viejo, el sitio de Panamá Viejo. Y quisiera pasar de ahí adelante la construcción de las grandes fortificaciones en Portobelo, los experimentos que hubo en el Darién, todo lo que fue el drama, no solamente humano, sino también histórico, y la construcción de esos legados que hoy son grandes atractivos. El Fuerte San Lorenzo, que está en la boca del río Chagres. El río Chagres es el que acorta la ruta transísmica por la mitad. Y que formaron tantas vidas, tantos países. Es difícil comprender la historia del Perú, por ejemplo, sin comprender también el rol que Panamá jugó. Y es difícil, como mencionaba anteriormente, comprender el rush del oro en California sin comprender el rol que Panamá jugó, el papel que Panamá jugó. Quisiera verlo desde la óptica de un arqueólogo. ¿Cómo un arqueólogo con, digamos, su experiencia ve a un país como Panamá, que casualmente es el suyo, desde el punto de vista de arqueología y de historia? Muchas gracias, muy buenos días nuevamente. Quería decir que efectivamente esa posibilidad de vernos a nuestro país como un lugar que no solamente sirve para un turismo de playa o un turismo de centro histórico o un turismo de compras o un turismo médico inclusive, puede ser un turismo de carácter cultural, arqueológico y de paisajes culturales. Actualmente se está discutiendo una nueva ley de cultura en Panamá, en donde finalmente los conceptos de patrimonio se están ampliando y se están produciendo en una forma en que ahora vamos a poder contribuir a la humanidad con muchos más elementos que anteriormente solamente estaban restringidos a unos cuantos monumentos declarados por ley. Entonces, quería decirte que se ha hablado mucho del tránsito y del transitismo y del cruce y de la amalgama que se configuran en Panamá. Pero Panamá también es un lugar de tradiciones arraigadísimas que se originan hace más de 14.000 años, con la llegada de los primeros migrantes desde el norte y con el asentamiento de poblaciones que hoy día todavía conviven con nosotros y que muchos de nosotros tenemos genéticamente restos de estas mezclas en nuestro ser, en nuestros cuerpos. Dos cosas. Turísticamente, uno puede acceder a gran cantidad de sitios arqueológicos y paisajes arqueológicos sin tener que viajar por demasiado tiempo, tanto cerca de las ciudades terminales de Panamá y Colón, en la ruta transísmica, como a 2 y 3 horas de distancia en las provincias centrales, por ejemplo. Y hay sitios absolutamente maravillosos con petrograbados, arte rupestre, tallado en rocas muy duras. Y también hay toda una serie de paisajes que fueron modificados por la acción humana y que hoy heredamos como nuestro campo, nuestros hinterland campesinos en todas las provincias centrales y en las zonas montañosas. Entonces, una de las otras cosas que siento también, que desde la perspectiva de la antropología, la perspectiva de la arqueología y la perspectiva del turismo, es que los productos artesanales que hoy consumimos, llámese cerámica, llámese cestería, llámese talla en madera o talla en diferentes productos, todos son heredados de antiquísimas tradiciones y de innovaciones que se dieron aquí en Panamá. Por ejemplo, el primer lugar donde hubo cerámica en toda la sección de Centroamérica
hace 5.000 años fue aquí en Panamá. El primer lugar donde se introduce el trabajo de orfebrería, como mencionó la directora de Patrimonio hace un rato, es aquí en Panamá, hace más de 2.000 años. Y así tenemos una serie de formas de crear, de aspectos de una creatividad extraordinaria que hoy día consumimos y que ese es el reto del tema de investigación en arqueología e investigación en antropología, y que hoy no reconocemos como que son tradiciones antiguas de nuestro país. Entonces yo siento que ese es algo que debemos impulsar, que debemos reconocer, que debemos divulgar de una forma amplia. Por otra parte, y estoy seguro que Tomás Mendizábal también va a hablar al respecto de esto, tenemos en un espacio relativamente pequeño del Istmo de Panamá una serie de, como quien dice, una serie de capas que se superponen una encima de otra, en donde podemos ir haciendo diferentes lecturas de un patrimonio y de una herencia, de una historia que es riquísima y que es tremendamente diversa y que a veces es contradictoria. O sea, desde la esclavización de miles y miles de personas que vinieron aquí, fueron traficadas, vendidas, pero que también construyeron las ciudades, los caminos, las fortificaciones, que participaron en el comercio y que fueron parte de un mestizaje, de una mezcla étnica que también se ve reflejada en nuestros propios cuerpos hoy día, hasta cosas como la interacción globalizada, ¿no? de los puntos estratégicos geopolíticos en nuestro istmo con el resto del mundo, donde, por ejemplo, aquí en el siglo XVIII se pelearon guerras que se originaron en otras partes del mundo y que se consolidaron imperios o se consolidaron o se destruyeron imperios por cosas que pasaron aquí en Panamá, en nuestra región. Entonces, nada más con que un turista o un visitante pueda entender que estando en Panamá Viejo, él está realmente, o ella, están viendo procesos históricos y procesos sociopolíticos y económicos de carácter global, siento que también es algo que nosotros podemos ofertar de una forma bastante creativa al turismo mundial. Muchas gracias. Estaba viniendo a mi mente un recuerdo de algo que a mí me impresionó mucho, que hablaba de la globalización antes de que se pusiera el término de moda como un concepto mercantil, que más bien era la globalidad. A ese, creo que eso lo define mejor. Y es que los panameños muchas veces no tenemos noción o conciencia de nuestro alcance internacional. Aquí en 1823 habían 700 panameños entrenándose en el casco viejo para ir a pelear por su patria a la batalla de Ayacucho, en Perú. Esa era la patria. Pero el concepto de patria era muy diferente. Y estaban siendo entrenados por un teniente inglés, porque Inglaterra estaba, digamos, no en guerra formal, pero sí era un imperio competidor del español, y esos eran los que proveían el entrenamiento militar a nosotros, los panameños, para ir a pelear a Perú. Pero no es que íbamos a pelear por Perú, íbamos a por nosotros. Entonces, eso es bien interesante porque nos da una idea, y siempre se me quedó grabado, nos da una idea a nosotros de nuestra visión, que no es nada más de yo vivo en este valle y esta es mi patria. No, nosotros tenemos una visión, creo que es producto también de esa orientación internacional de la que hablaba anteriormente. Tal vez le puedo preguntar a don Tomás, a ver si nos puede desarrollar un poquito más sobre este patrimonio histórico, físico también, arqueológico, de arquitectura también, de las postrimerías del Imperio Español, el inicio digamos, la República Colombiana y luego Panamá como un estado independiente. Pues el siglo XIX fue un siglo dramático. Empezó en 1800 con el Camino de Cruces, por ejemplo, un sitio donde hay piezas de mucho valor que hemos rescatado y que hemos visto, digamos, en diferentes escaparates panameños. En mediados del
del siglo nos llegó una oleada de norteamericanos, de gente foránea totalmente, con algún incidente de la tajada de sandía, digamos, que causó algún problema diplomático en ese momento entre Colombia y Estados Unidos, pero que también marcó nuestra nacionalidad. Y nosotros estamos, en nuestra nacionalidad, estamos marcados por anécdotas como esa, que quedan ahí en el escaparate, son parte de nuestra memoria, pero que no nos marcan a nosotros en animosidad hacia nadie. Somos un país abierto a todo el mundo. Hacia finales de siglo, ya se estaba viendo un intento fracasado de Francia en construir el canal. Se sabía ya y se sentía que la gran potencia que era Estados Unidos en ese momento iba en algún momento a ponerle el ojo a ese proyecto del canal. Y luego pasamos casi inmediatamente, 18 días después del 3 de noviembre, a firmar un tratado que marcó también la suerte de Panamá para el siglo XX. Llévenos pues, desde el punto de vista de la historia y la antropología a través de esos siglos, sobre todo el siglo XIX y lo que ha sido el siglo XX para Panamá, en cuanto a la riqueza que nosotros tenemos y que ahora ponemos orgullosamente sobre la mesa para los extranjeros. Bueno, sí, esos dos siglos, el 19 es un poco, arqueológicamente, un poco más desconocido que el 20, digamos. Pero sí, esos son los siglos donde se consolida, digamos, el Panamá moderno, Panamá que conocemos hoy en día, y a mí lo que me sigue asombrando, por ejemplo, en mi experiencia, y con todo este tema que estamos hablando de la diversidad, y cómo Panamá siempre ha sido este puente del mundo, es, ¿sabes? A mí me ha tocado caminar estos montes profundísimos de la zona transísmica, ya metido en pueblitos, los pueblos que estaban en la ruta del Camino de Cruces, el Camino Real, y estar en estos pueblos perdidos en los montes hoy en día, en esa época, ¿sabes? En el centro de los caminos, desde la ruta de paso, y encontrar arqueológicamente la evidencia, la prueba de esa mezcolanza, de esa increíble diversidad que Panamá, de la que Panamá todavía hoy es testigo, ¿no? Ahí, ¿sabes? Fuimos a excavar a Gorgona, por ejemplo, y ahí tú te encuentras cerámica hecha por panameños, pero también te encuentras cerámica traída de España, una botella de brandy traída de Estados Unidos, una botella de schnapps traída de Holanda, cerámicas alemanas. Es esa globalización brutal que empezó más o menos hace 500 años y se va consolidando ya consolidada en el siglo XIX, y que se acelera brutalmente, digamos, con la construcción del ferrocarril transísmico, y después con el canal francés y con el canal americano. Caminar por esos montes, no todos visitables hoy en día, pero muchos sí, encuentras de todo, y encuentras que lo que hoy en día parecen montes abandonados o selvas vírgenes, en verdad ya son paisajes totalmente intervenidos por la mano del hombre, y que ahí hay restos de toda la gente, los miles de personas que habitaron esa zona y que también pasaron por ahí y que transformaron todos esos paisajes, ¿no? Una cosa que a mí me llama la atención también es, y que los panameños no pensamos mucho, es, por ejemplo, el Camino Real, que es una zona, lo que queda del Camino Real es una zona con muchísimo potencial turístico para todos los públicos, tanto para el público hardcore de turismo extremo de naturaleza, como aquel que quiere visitar un lago bonito con pedazos del Camino Real. Y por ese camino pasaron centenares de miles de esclavos, la gente que trajeron del África para repartirla por los mercados de Sudamérica y Centroamérica, todos pasaron por ahí, y toda esa gente dejaron su huella. El camino tiene que estar lleno de los restos de esa gente. Son cosas que no hemos explorado todavía, pero que se manifiestan, como decía Carlos, en nuestros cuerpos. O sea, todos los panameños hoy en día, el 80% de los panameños tenemos, la gran parte de nuestro material genético materno, por un lado, es indígena, y el paterno es africano y europeo también. Entonces o sea, toda esa diversidad que estamos hablando aquí se manifiesta arqueológicamente, y me parece a mí que es un atractivo buenísimo, tanto para que los panameños lo conozcamos, y también para que los que nos visitan de afuera, ¿no?
Sin duda, sí. Yo soy personalmente, en mi tiempo de ocio, como mencionaba anteriormente, me gusta. De hecho, Tomás nos ha llevado en alguna ocasión a caminar una parte del Camino de Cruces y es una experiencia que recomendamos a todo extranjero. En algún momento eso va a ser equivalente al Camino de Santiago, que es el Camino de Santiago es en España y es un lugar de una experiencia que pasó de ser religiosa a ser una experiencia cultural maravillosa. Nosotros tenemos la aspiración de que el Camino de Cruces igualmente se vuelva una experiencia cultural por excelencia para no solamente para el extranjero, también para el nacional. Y para eso estamos trabajando. Don Quique, con toda esta oferta y todas estas posibilidades y todas estas riquezas humanas, históricas, arquitectónicas, arqueológicas, toda la riqueza que tiene Panamá de hace miles de años, que ha evolucionado hasta lo que somos hoy. Siento muchas veces que los panameños la foto que queremos mostrar al mundo es la de los rascacielos. Sin embargo, eso no es lo que el turismo de hoy busca. Eso es lo que el turista tiene en su lugar. Edificios altos, selva de concreto, como tú mencionabas anteriormente. Y nosotros tenemos una riqueza arqueológica, cultural y de naturaleza, no voy a decir inigualable, pero sí maravillosa. ¿Cómo nos organizamos los panameños para que el extranjero pueda constatar la riqueza de nuestro patrimonio, pueda acceder a esos sitios monumentales y pueda al mismo tiempo vivir en la intimidad de la naturaleza panameña? Estás en mute. Toda la temática que se ha tocado aquí, la verdad que ha sido muy enriquecedora, sobre todo para mí. Ha comenzado donde yo quiero, ha comenzado en una segunda parte de lo que representa el Istmo de Panamá, porque el Istmo de Panamá comienza cuando surgió del fondo de los mares y nos convertimos en un puente de vida. Y en ese puente de vida que tú narraste, por donde circuló y pasó gente de todo tipo, tanto del norte hacia el sur como del sur hacia el norte, y especies de animales que no habían por aquí llegaron del sur hacia el norte y del norte hacia el sur, haciendo sus paradas, su stopover, como digo yo, en Panamá, para coger un segundo aire y continuar. Y esa costumbre se quedó arraigada en muchísimas especies, y así vemos que en la temporada las aves hacen sus escalas aquí, y esa riqueza natural que tenemos va muy complementada con la parte histórica del país. Y así lo vemos, por ejemplo, la llegada de las ballenas, que cada día las vemos más cerca, porque yo creo que las ballenas están reclamando su espacio de visión que tenían ellas. Me imagino que los abuelitos de las que están llegando por aquí les decían, nosotros llegábamos a Panamá. Y entonces esa visión la estamos viviendo con mucha más claridad, no solamente en la parte pacífica de la Bahía de Panamá, sino que también se ve en las partes pacíficas del centro, de la parte de las provincias centrales y de Chiriquí, y con un atractivo inmenso. Entonces, yo pienso que la visión 2025 que tiene el Plan Maestro de Turismo, donde se dice que tenemos que ser reconocidos como un destino turístico sostenible de clase mundial gracias a la extraordinaria riqueza y diversidad de su patrimonio natural y cultural y la calidad de sus servicios. Y en la calidad de los servicios está el éxito de este tema. Porque en la calidad del servicio, donde nosotros vamos a enumerar en una forma bien, yo diría, no enlatada, pero bien concreta, sobre todo ese patrimonio cultural que nosotros tenemos, tanto en el sector pacífico de nuestra ciudad como en el sector atlántico. Y eso va unido a la riqueza extraordinaria del legado que ellos dejaron, su música, su gastronomía. La gastronomía es impresionante, su música, sus costumbres, el hecho de que hablan al revés, para burlarse de los españoles. Eso se convirtió en un tema que mucha gente no lo ha realizado, por el queso pa de nosotros viene de allá. Entonces, eso es de fundamental importancia, narrarlo y convertirlo en una historia
que sea fabulosa. Yo tengo una anécdota muy particular que a mí me tocó vivir un día que había una reunión de periodistas, de estos conclaves de periodistas que hay aquí, y estaba en un hotel de la ciudad, y este periodista que ha venido a Panamá muchas veces, que es de origen colombiano, muy importante en el mundo del periodismo en Colombia, su señora o un familiar muy cercano estaba grave y le dijeron que tenía que regresar lo más rápido posible. Había un vuelo tardísimo en la noche y me llamaron y no tenía el conductor. Yo agarré mi carro, me fui para allá, lo busqué y lo llevé al aeropuerto. Él me comenzó a hablar de Panamá porque le fascina Panamá y toda la historia, y yo comencé a narrarle. Por alguna razón, no sé, nos quedamos hablando sobre el tema de la entrega del canal de parte de los norteamericanos, y yo le comencé a narrar todo lo que fue el 9 de enero, de dónde comenzó todo este lío del canal. Llegamos al aeropuerto, yo me imagino que él se le hizo el viaje muy corto, y cuando se bajó me dice, mira, yo de buena gana yo seguía contigo, porque todo lo que tú me has dicho, las veces que yo he venido a Panamá, nadie me lo había narrado. Y dio la casualidad de que yo estuve el 9 de enero allí, yo fui parte de ese asunto. Estoy echando el cuento porque me cuidé, pero realmente me di cuenta que ese señor estaba detrás de una historia que para él era fascinante, porque lo que menos se imaginó que Panamá tuvo la capacidad al final de la historia de hacer una negociación con éxito con un país que era una potencia en donde nadie apostaba de que ese canal pasaba a manos de Panamá. Eso fue la conclusión del señor, y a mí se me quedó en la memoria, y por eso yo insisto en que todas las giras tienen que ser llenas de esa riqueza cultural e histórica que tenemos nosotros, que nadie conoce, porque el problema de esto está en que al hacer la gira mezclada con otras cosas, lo que menos tiempo tienes es de que el pasajero disfrute de algo que él desconocía que había aquí. Eso es la misma sensación que se siente cuando uno llega al aeropuerto de Panamá, aborda el taxi y viene para la ciudad de Panamá y entras por el puente marino y tú comienzas a decir que ¿será que yo estoy en Panamá? Esto es Panamá. O sea, la gente no se imagina lo que es la ciudad como tal, y por consiguiente todo lo que representamos, además de las construcciones, toda esa historia, ese cuento, esas anécdotas que tenemos, tanto en el casco antiguo como en lo que es Panamá Viejo, como lo es la ruta hacia Colón, porque la ruta hacia Colón también hay historia, porque gran parte de esa vía transísmica es por el camino que utilizaban antes las mulas para llevar con sus riquezas, pasar por el camino de cruces, y hablar de ese tema y tocarle el cuento de los piratas, porque da la casualidad de que todos los libros que yo me he leído de piratas, porque soy medio fanático de lo que es tema de piratas, menos las películas, los libros todos hacen mención de Panamá, porque Panamá era el centro era como el deseo, era como el París de nosotros ahora, que yo quiero estar tomarme una foto al lado de la Torre Eiffel. Estos tipos querían tomarse una foto en el sitio donde se guardaba todas las riquezas que venían producto de la conquista en Sudamérica. Entonces, eso es ¿cómo te digo? El condimento que nosotros necesitamos explotar para que la gente nos vea con otra visión, una visión de país, una visión de lucha, una visión de victoria, una visión de negociación, como dijo la profesora, que somos un país donde la negociación ha sido la puerta abierta para seguir adelante y seguir vía al progreso. Yo creo que la historia, tal como la tenemos, no tenemos que agregarle ni más ni menos. Yo a los colombianos, por ejemplo, a mí me fascina hacerle una gira por la ciudad de los colombianos y caminar el casco antiguo. Y yo les digo, mira, en ese hotel que está allí, en la habitación 214, María José Amaro llevó la primera bandera de Panamá, porque Bruno Varela trajo una bandera de barra y estrella que no era la que nosotros queríamos, y entonces allí se le vendió la idea de que esa era la bandera, en ese cuarto. Pero en la 115 se fundó el Comité Pro Independencia de Colombia. Oye, yo quiero ir a la habitación 114. No, eso no existe, ya eso cambió. Pero a todos les fascina. Esa es como
el llanto del conquistador, como el llanto del conquistador en el arbolito famoso donde perdió sus batallas, o el callejón del beso en México, que sabidos qué besos se dieron allí, pero la gente le busca el tono turístico a esto para que la gente, la piedra que quitamos en la ruta Panamá Viejo, que decían que ahí cortaban la cabeza de la gente, esa piedra, no sé, tengo un rato que no la veo, pero la tienen en algún sitio. Yo siento de que esas cosas hay que volverlas a poner en algún lugar simbólico, porque esa es la presencia de los españoles aquí. Entonces, yo pienso que todo gira alrededor de la riqueza, y en cuestiones de riqueza estamos sobradísimos de cuentos. Yo pienso que temas como esta conversación que tenemos, debiéramos hacerlo con guías, debiéramos hacerlo con panameños comunes y corrientes, porque mientras tú más conoces tu país, tú más lo quieres. Entonces, eso es de fundamental importancia. Muchas gracias, Enrique, por esa intervención a propósito de la piedra esa de los sacrificios que le llamaban. A mí siempre también me dio mucha curiosidad. Yo tengo suficiente edad para recordar cuando fue movida para hacer la ampliación de la vía Cincuentenario y reposa ahora mismo frente al Fortín de la Natividad en Panamá Viejo, en la entrada de Panamá Viejo, y tiene su historia, una placa, es muy interesante. No se usaba para sacrificios, pero no por eso deja de ser interesante, como lo es una caminata, pasar un día entero caminando entre las ruinas de Panamá. Es realmente una experiencia única. Y esa es la ciudad hoy de los rascacielos, ahí es donde se estableció, en ese lugar. Ahora es parte interna del área central de la ciudad. Quería hacer una pregunta a todos, pero vamos a hacer en el ritmo, vamos a hacerlo en el orden anterior y con minutos, con 2-3 minutos, digamos, cada uno, para apuntar hacia el futuro. El Plan Maestro de Turismo de Panamá habla de una transición, realmente, aunque no lo habla, pues lo marca claramente, una transición de ser un país con identidades múltiples, que es el país del canal, que es el país de las compras, que es el país de la rumba, que es el país de la playa, para valorar más nuestro legado cultural e histórico y ponerlo al servicio del turismo. Y como tal, pues marca una transición y debe también ser un norte que disemina, digamos, la presencia turística a lo largo y ancho del país, y no solamente en la zona de la ciudad de Panamá, sino a lo largo y ancho del país. ¿Cómo visualiza Enrique Pesantes esa transición? ¿Cómo se va a reconocer Panamá como destino turístico dentro de 10 años? ¿Cuál va a ser la oferta turística que alguien que está en una oficina, en un edificio en Chicago, o tal vez está en Buenos Aires o en París, cuál va a ser la imagen que va a recibir de Panamá dentro de 10 años? ¿Cómo va a ser esa transición? ¿Cómo lo ves? Mira, si todos nos ponemos a vender los 8 puntos turísticos que marcó el BID y que está muy bien plasmado en el plan de turismo, yo diría que Panamá va a cambiar en su totalidad su figura turística. Vamos a ser un país mucho más completo, porque al llevar a los turistas, como digo yo, al otro lado del puente, donde vamos a tener turismo rural, vamos a tener turismo de aventura, vamos a tener turismo de buceo, de deportes, de surf, vamos a tener la riqueza natural, esas selvas espesas de la provincia de Veragua, donde la gente va a poder ver especies de aves que no las encuentra en otros lugares. Vamos a estar en Chiriquí, donde la explotación turística de Chiriquí es tan diversa, es tan amena, con el norte del café en su máxima dimensión. Yo siento que esa mezcla de naturaleza, de cultura, de folclore, de gastronomía, que vamos a estar viviendo durante todo el tiempo que estemos, no solamente en la parte fuera de los perímetros de la ciudad de Panamá, porque siempre se va a llegar primero a la ciudad de Panamá, se visita el resto y te quedas todavía un día más en la ciudad de Panamá para abordar el vuelo de salida.
ese tiempo que vamos a tener en Panamá ciudad con los sitios de interés histórico del interior del país, ten la seguridad de que a donde vayamos vamos a encontrar esa mezcla de cultura, de, de naturaleza, de folclore y de gastronomía muy arraigado, porque si vas a dormir en casa de un campesino, lo primero que te va a querer enseñar es cómo se cocina el desayuno, cómo se prepara el desayuno, las tortillas, en cacerola, etcétera, etcétera. Si vas a Suero, ellos te van a llevar a conocer su folclore, sus actividades, ya sea de Semana Santa, ya sea de fiestas patronales. Ellos, en ese sentido, son millonarios. Y si vamos a Colón, vamos a ver todo lo que es la parte afroantillana y con toda su historia. O sea que yo creo que vamos a tener un Panamá que nadie se imagina que íbamos a tener. Todo va a depender de la constancia que tengamos a nivel de ATP y de las campañas promocionales y de la gente que va a comercializar los productos turísticos de Panamá. Eso es de fundamental importancia, porque si no se involucran las empresas a lo que es el desarrollo de las actividades turísticas fuera de Ciudad de Panamá, no vamos a ir a ningún lado. Eso es una situación muy particular. Pensando positivo, yo pienso que eso va a ser así, porque eso va a ser una riqueza de tal magnitud que eso va a atraer gente que no es que está peseteando un corte de tela, va a venir gente que está interesada en conocer algo de historia y saben que esa historia y esa naturaleza y esa riqueza cultural cuesta 2 reales más. Y estoy seguro que vamos a quedar completamente satisfechos. Muchas gracias. Tomás, estás en mute. La pregunta tiene que ver con cuando pensamos en países como Perú o como México, México con Chichén Itzá, Perú con Machu Picchu, son icónicos esos sitios. Ahí hay un turismo que puede ser significativo y que tiene que tener un balance con el cuidado de las ruinas propiamente, el cuidado del ambiente, el cuidado de la naturaleza. ¿Cuál es tu visión sobre cómo compaginar un turismo sostenible, un turismo más masivo que el actual, pero no llegando a los puntos de las hordas de turismo, con la preservación de nuestros monumentos históricos? Bueno, yo creo que en ese caso me parece que lo que hay que consolidar es el rol que juega el Estado, ¿no? El Estado tiene que fortalecer su control y el manejo sobre esos bienes, porque, por ejemplo, si en México tienen Chichén Itzá, nosotros tenemos nuestro San Lorenzo, ¿no? Que para mí siempre ha sido nuestro monumento parecido, y el Estado tiene que fortalecerse. A mí me parece positivo el paso que se ha dado de crear el Ministerio de Cultura para que ya la cultura se maneje a nivel del gabinete del Ejecutivo, que puede estar ahí, pelear presencia y presupuesto, al igual que cualquier otra entidad del resto del Estado. Y también me parece importante que para mejor manejar todos estos valiosísimos bienes que tenemos, es importante conocerlos a través de la investigación. Muchos de los países de la región ya tienen la investigación consolidada a nivel del Estado, y por eso me parece muy importante el paso que el Ministerio de Cultura acaba de dar con la creación o la gestión para la creación de este Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, AIP, la CIAC, que se está creando, que va a ofrecer por primera vez en la historia de Panamá un centro dedicado exclusivamente a la investigación de nuestra cultura y de la antropología y de la historia de Panamá. Y es a partir de sitios como ese, donde se van a emplear profesionales especialmente dedicados a eso, de donde se pueden nutrir todos nuestros sitios turísticos, todos nuestros atractivos histórico-culturales se nutrirán de las investigaciones que salgan de ese sitio y de sus publicaciones, y eso solamente puede resultar en el mejor conocimiento de estos bienes y por ende que aprendemos a quererlos, ¿no? Uno no puede querer lo que no conoce, que es lo que pasa muchas veces ahora mismo en Panamá. La gente simplemente no conoce la riqueza que tenemos, toda esta riqueza que hemos estado hablando aquí. Muchos de nosotros mismos no la conocemos, y a través de su conocimiento es que podemos aprender pienso yo, que a manejarla, a convencer a todos los gobiernos a que tienen que meterle la mano a estos sitios y
y encontrar ese balance entre desarrollarlos turísticamente, pero pues, siempre teniendo en cuenta, o sea, evitar estas hordas que hablabas tú al principio, ¿no? Pero la clave es la investigación y el conocimiento que tengamos de estos sitios. Muchas gracias. Don Carlos, usted es un arqueólogo de mucho renombre en Panamá, tiene mucha trayectoria. ¿Usted cómo ve el rol de la empresa privada en adición al Estado en el descubrimiento, la puesta en valor y la preservación de nuestro patrimonio? Me llamó mucho la atención, por ejemplo, en la misma ciudad de Panamá, en el área del mall de Alta Plaza Mall, el centro comercial detrás, Chivo Chivo, ahí están las ruinas de la capilla de la Palangana, se las come la selva, y están ahí, o sea, uno puede ir y venir en una hora. Y eso a mí me impresiona mucho porque es como un área, Panamá está lleno de tesoros de esta naturaleza que están ahí para descubrir y para poner en valor. ¿Qué esfuerzos ciudadanos, no solamente estatales o públicos, existen para recuperar ese patrimonio panameño? Sí, la pregunta es realmente excelente, gracias Raúl, porque precisamente se trata de procesos que son de carácter mutuo, en donde hay mutuos beneficios, mutuas responsabilidades y mutuos, como quien dice, perspectivas de crecimiento, de desarrollo a futuro. Entonces, estamos hablando de el sector privado, estamos hablando del sector académico, pero también estamos hablando de las comunidades que con diferentes mecanismos deben irse incorporando en eso que mencionó justamente hace un momento Tomás, en conocer su historia, conocer su patrimonio y poder ser parte del proceso, no testigos mudos o un decorado que está allí, sino actores y actrices dentro de esta nueva modalidad que se prevé. Pero yo veo el rol de la empresa privada, el rol de la iniciativa privada, como un contrapeso además importante, interesante, frente a los esfuerzos del Estado, que tiene además toda una serie de prioridades y además toda una serie de aspectos burocráticos que justamente se podrían complementar con la creatividad y la agilidad, el dinamismo, pues, de los emprendedores. Pero son emprendimientos, vaya, tanto pequeños, medianos como grandes, que requieren, siento yo, un nivel de regulación o por lo menos unas reglas del juego claramente establecidas. Yo siento que si todos caminamos en la misma dirección y hacia unas propuestas de desarrollo del sector que tomen en cuenta nuestra riqueza, pero que también potencien la otra riqueza que somos nosotros, los panameños y las panameñas, estaríamos en un buen camino de, insisto, una simbiosis, mutuos acuerdos. Muchas gracias, don Carlos. La profesora Gómez, aquí hemos tocado el tema humano en repetidas ocasiones a lo largo de esta hora. Tomás mencionó el hecho real, también fue abordado este tema por Enrique Pesantes, de que los panameños en muchos casos desconocemos nuestra propia historia, desconocemos nuestros propios sitios. Yo siempre he tenido este sueño, que alguna vez creo que lo he comentado con el señor Pesantes, de reactivar las ferias de Portobelo como una meta. ¿Por qué no? Eso requiere planificación, requiere plan maestro, pero requiere sobre todo involucrar a la comunidad. La comunidad es la que decide ese tipo de macroproyectos. Pero esto es nada más una idea. ¿Cómo usted visualiza que se puede involucrar? Tomemos como ejemplo Portobelo, que es un sitio, para el que no lo conoce, pues es una bahía hermosa y está enterrado en el agua, se dice que está Francis Drake, pirata o marino inglés, depende de cómo uno lo ve. Ahí están las fortificaciones españolas, está en un centro, como mencionaba antes, de la diáspora africana y un acervo cultural muy marcado ahí. ¿Cómo sugiere usted o cómo usted visualiza que involucramos a las comunidades de Portobelo o de otros sitios, Pedací, etcétera, en el desarrollo turístico cultural de su comunidad, de su área? Hemos estado en total sintonía porque hace un instante garabateé aquí en mi libreta espacios vivos.
Decididamente que toda la visión que tenemos de Panamá en este momento y hace 10 años nos indica un país cada vez más consciente con lo que tiene y lo que puede mostrar. Y por eso quiero partir con justicia de lo que se está haciendo hoy. Hoy encontramos museos privados y nuestros museos nacionales cada vez más en rumbo a que sean espacios vivos. El Museo de la Mola no solamente es un hecho del pasado, es un hecho vivo, y están allí las artesanas también hablando, mencionando estos temas. Nuestro queridísimo biomuseo, que cada vez se ha ido enriqueciendo con materiales audiovisuales, con presencia viva. Estuve en una de estas sesiones donde se saboreaban picantes, así que está la historia de la ruta del picante a través del mundo y también los que probaban los picantes en ese mismo momento. Entonces, de esta misma manera en que los museos actuales en Panamá, los 500 años de Natá que se nos viene, que estamos celebrando y investigando desde hace ya un tiempo, y que indican que tenemos que ir a Coclé a acompañarlos y que las comunidades estén preparándose para esa celebración donde con sus historias, su vestuario, los diablicos cucuá y todos los demás temas relacionados a esa provincia puedan estar allí muy, pero muy vivos. Entonces, el tema de los espacios vivos también nos indica un aspecto que le preguntaste hace un instante a Tomás sobre los ecosistemas. Es que allí, al ir explicando en ese museo vivo cualquier lugar, hay que aprovechar para hablar de cómo cuidar ese ecosistema. Cada vez se nos indica que todas las convenciones y todos los tipos de patrimonio tienen que trabajar en sinergia. Así que, como muy bien has dicho, esa área de Portobelo, donde hubo todo aquel tipo de intercambio de mercancías, que sea ese museo vivo que cuenta una historia triste de lo que se comercializaba allí, que era a las personas, a los esclavos, para ese grupo vivo que está todavía hoy allí y que tiene una gastronomía que mostrar, que tiene unas danzas que mostrar, que reivindica su historia una y otra vez en el hablar al revés, en el vestir al revés. Entonces creo que el reconocernos como áreas de espacios vivos, donde se pueda danzar, se pueda bailar, se pueda explicar, y sobre todo tomando en cuenta que ya hay áreas como el Museo del Canal, el área de la zona de Panamá Viejo cada vez modernizándose más, es uno de los puntos en el que nosotros vamos a hacer dentro de 10 años un pilar fundamental, porque inclusive el turismo ecológico, que sepan que en mayo hay desove de las tortugas, y más allá de mayo, en Armila, un lugar pegado allá con el Puerto Valdía y Colombia, que ofrece allí mismo cerca un área también que está unida a Colombia con el área de la miel, donde podemos encontrar ese turismo ecológico, pero a la vez las indígenas están cosiendo molas con dibujos y diseños de tortugas, donde ellos explican que la tortuga forma parte de su cultura y que ellos no comen esas tortugas porque son cunas transformados en tortugas. Entonces hay una historia, hay pequeñas narraciones, leyendas o concepciones de mitos donde te pueden decir qué significa el diseño de la mola, que te pones una mola de determinado color o con determinados diseños geométricos porque debes ir a enfrentar un problema o porque te sientes mal. O sea, toda la simbología, las pequeñas historias que podamos contar en esos espacios tanto ecológicos como monumentales son las que van a darle vida a esas áreas donde lo arqueológico, lo histórico y lo vivo muestra al Panamá que somos hoy, lo que éramos y lo que somos hoy. Ya estamos en ese camino, que es lo que más nos alegra. Panamá tiene una serie de proyectos también para que haya unos tipos y lugares de venta donde puedas encontrar tanto la pequeña historia como la probadita, el sabor de un determinado lugar, y también entonces la historia que te lleve cuando viajas, ese recuerdo para siempre de Panamá y de su gente. Así que eso es lo que ha sido Panamá en 10 años y la veo ya. Muchas gracias, profesora. Muy elocuente su explicación y su visión. Le agradecemos mucho eso. A la doctora Osorio le ha tocado hoy la peculiar tarea de abrir el foro y cerrar la conversación también. Y para ello le quería plantear un tema. En el sector turismo en el que yo me muevo, también con alguna afinidad al sector histórico y cultural. En el sector turismo, donde se mueve el señor Pesantes, también estamos haciendo ese giro al cual hacía alusión anteriormente de irnos más hacia
las tradiciones, la cultura, la parte histórica. Esto es parte de esta conversación, el legado de Panamá, lo que hemos recibido, heredado y lo que hemos legado a la humanidad. Esto es un acercamiento y un reconocimiento de que el turismo y el mercado turístico internacional ya no busca lo que se buscaba hace 30 años. No está buscando grandes ciudades, no está buscando grandes monumentos, digamos, icónicos en otros países. Está buscando experiencias únicas, experiencias que no encuentran en un país y no encuentran en otro. Experiencias típicamente que no tienen ellos en sus propios países. Panamá ha identificado, creo que acertadamente, 3 mercados turísticos principales, que es el mercado de Estados Unidos, el mercado de Canadá, el mercado de Europa, seguido muy de cerca el mercado colombiano porque es muy importante. Y esos mercados claramente están buscando experiencias auténticas, están buscando naturaleza, están buscando la historia, saber estas historias que hemos contado hoy, ellos quieren saberlas también, como mencionaste. Entonces hay un cambio, es como darle la vuelta a un gran barco, para que el turismo nuestro no sea un turismo de playa solamente, un turismo de compra solamente, un turismo de voy a ver el canal o voy a firmar un contrato y me voy. No, yo quiero escoger venir a Panamá y me quiero quedar una semana aquí porque quiero venir con mis hijos y con mi esposa, con mi esposo. Quiero hacer una vacación y no un viaje de negocios. Es diferente. Desde la perspectiva del Ministerio de Cultura, ¿cómo se ve esta transición del posicionamiento del turismo de Panamá? Ya visto desde el punto de vista de cultura, es una faceta nueva, es una faceta que anteriormente se desarrolló. ¿Quiénes son estos que ahora están tocando la puerta que quieren acercarse al Ministerio de Cultura porque necesitan apalancarse sobre ustedes para desarrollar turísticamente a Panamá? ¿Cómo lo ve el Ministerio de Cultura? Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Para iniciar y darle un poquito de contexto a lo que voy a decir, el Ministerio de Cultura nace como un ministerio que tiene a los derechos culturales como derechos humanos, como la base de toda su gestión. Esto también quiere decir que esos derechos culturales, derechos de acceso, de expresión, también representan el derecho a ser visto, porque desde el inicio y desde los años 70, digamos, cuando las normas de Quito indicaron que el patrimonio cultural era el derecho económico de los países, desde aquel momento se planteó que el turismo era precisamente ir a ver grandes monumentos, hacer compras y a ver lo que el turista esperaba ver, creando narrativas para el turista. Pero en esta vuelta de timón que estamos dando y teniendo los derechos culturales como derechos humanos y ese derecho de acceso, de ser visto, de participar en la interpretación de sí mismo que tiene el país, está el giro de timón más grande, porque lo que estamos haciendo al restaurar los monumentos y con el piloto en Portobelo es reconocer a esos monumentos como un patrimonio que puede ser interpretado desde muchos prismas. No solamente desde el prisma hispano, también desde el prisma de los afrodescendientes, desde el prisma de los indígenas, que representó construir Portobelo y fortificarlo, crear esas rutas, y cómo transformó las sociedades y la vida en Panamá hasta el día de hoy, que todavía esas influencias están presentes. Entonces, al tomar esa narrativa desde las personas, desde su identificación, nos vamos al corazón de los grupos humanos, para crear nuevas historias que puedan ser no solamente por un tema de crear interés, sino de crear autenticidad, experiencias que son únicas, porque son creadas desde la raíz de la investigación y dando la oportunidad a la gente de representarse a sí mismo. Entonces, el turista cuando se está atraído por el patrimonio de la humanidad, sobre todo el turista que busca conocer cosas, que se documenta antes de viajar, al ser atraído por el patrimonio de la humanidad que está en Portobelo y al llegar allí, lo que el Ministerio de Cultura está realizando ahora a través del desarrollo de las industrias creativas y de la economía cultural es
preparar a las personas para que puedan tener emprendimientos propios, para que puedan crear productos que sean sostenibles y duraderos en el tiempo, y con una economía que ellos mismos puedan administrar, en vez de crear un solo proyecto macro que le dé empleo a todo el mundo. Las personas puedan utilizar sus recursos culturales para emplearse a sí mismos y desarrollar sus negocios. Entonces, el turista viene porque está a la presencia del Patrimonio Mundial, que es una marca, es famosa, es la cara de Panamá ante el mundo. Y al llegar quieren tener pues, experiencias gastronómicas, quieren conocer la naturaleza, quieren pasear, quieren también adquirir bienes y cosas que puedan llevar de recuerdo a sus países. Así que las personas, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, alguien que tenga una pequeña fonda. Esa fonda se surte de la industria de los pescadores que está allí mismo en Puerto Rico. Los condimentos, los picantes, lo demás se lo prepara otra persona. Otra persona hace los textiles, la ropa, toda la vestimenta de la mesa. Así que se crea una economía local. Entonces, dentro de 10 años, lo que nosotros esperamos tener es un desarrollo que sea sostenible desde la gente y para ellos, donde no sea necesario crear una narrativa con la expectativa que tenga el turista, sino que venga a descubrir. Y al descubrir experimente. Al experimentar se siente identificado y a su vez al regresar a sus países corra la voz. En Panamá tuve una experiencia única, me pude reflejar, encontré mis raíces, las raíces de mi gente, las raíces de los esfuerzos que mi país realizó en algún momento determinado. Y lo que representa la historia de la piratería, la historia de los esfuerzos hispanos por su hegemonía en América, lo que representó la Revolución Francesa y el surgimiento de los estados nacionales en Panamá, el Bicentenario, todas estas cosas que pueda encontrar el turista aquí dentro de 10 años, y tomando también en cuenta, pues muy lastimosamente, la pandemia de la COVID-19. Que sea un turismo de espacios abiertos, que sea un turismo de salud, donde las personas que tengan esta expectativa de conocer naturaleza, de conocer especies únicas y de a la vez tener experiencias personales y particulares a ellos mismos. Y que las personas que viven aquí en Panamá y que van a recibirlos, compartan con ellos su identidad, compartan las raíces de su cultura y sus expresiones, de manera que sea una visita que dé como resultado diálogos. Y de esos diálogos el turista se pueda nutrir y esa experiencia sea cada vez más única, auténtica y además rica. Y todo eso revierta a las comunidades locales, que se sientan participativas, que se sientan que ellos están recibiendo lo que están siendo mostrados, sino que ellos están mostrando lo que ellos quieren identificar de sí mismos para ofrecer a los demás. Y eso les representa también un bien económico al que tienen todo el derecho. Muchas gracias, doctora Osorio, y con esa nota vamos a pasar a la conclusión, algunos pensamientos, algunas ideas. Quería antes que nada darle las gracias a todos los distinguidos panelistas que hoy nos han acompañado a esta conversación. Ha sido una conversación, desde mi punto de vista, enriquecedora, ha sido una conversación interesantísima, aprendimos mucho. Esperamos pues que haya sido igualmente una experiencia positiva para ustedes y gracias nuevamente por contribuir a nuestro país, a la construcción de nuestro país, al engrandecimiento de nuestro país. A la audiencia, a nuestros distinguidos invitados que nos han acompañado durante toda esta conversación, les queremos decir bienvenidos a Panamá. Panamá es un país abierto, como nuestra historia lo indica, a toda la gente del mundo, a todos, todas las corrientes, todas las ideas, todos los orígenes. Aquí tienen una segunda casa. Nosotros estamos más que listos para recibirlos y para mostrarles cómo nosotros nos formamos y cómo nosotros nos nutrimos de todos los rincones del mundo. Somos una experiencia única y por lo tanto la hacemos o pretendemos hacerle honor en la medida de nuestras posibilidades a nuestro lema, Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Aquí estamos los panameños listos para recibirlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy.